En esta parte, continuaremos con los efectos indirectos del pastoreo. Un aspecto que se tuvo en cuenta es el papel de las cabras en la dispersión de plantas. Durante el pastoreo, además de hojas, brotes tiernos y flores, los frutos de matorral también son consumidos de manera consciente o accidental por cabras. Con el fin de conocer el porcentaje de recuperación, distribución en el tiempo y la eficacia germinativa, frutos secos de Cistus albifolius y Alimium alimifolium y frutos carnosos de Myrtus communis y Pistacia lentiscus se dieron a comer a 6 cabras estabuladas individualmente. Tras la ingestión de las semillas, se procedió a recoger las heces a intervalos de 24 horas durante 4 días. En el laboratorio se fueron analizando y separando las semillas encontradas. Esas semillas se pusieron a germinar y se evaluó el daño sufrido al pasar por el intestino del animal. En el gráfico se muestra la tasa de supervivencia para cada especie y el intervalo de estudio. Las semillas de frutos secos, que fueron las más duras y pequeñas, presentaron una mayor capacidad de sobrevivir a la masticación y al rumiado, y por lo tanto, una mayor tasa de recuperación. 28% de recuperación en el caso de Cistus albifolius y 16% en Alimium alimifolium, frente al 6% de Myrtus communis. En el caso de Pistacia lentiscus, las semillas más grandes, su tasa de recuperación fue 0. En todas las especies, el intervalo de máxima recuperación fue a las 48 horas desde la ingestión. En la figura se muestra la tasa de germinación de las semillas control y recuperadas a los distintos intervalos de tiempo. En Cistus albifolius y Alimium alimifolium para ambos intervalos, las semillas recuperadas presentaron una tasa de germinación significativamente mayor que las control. Las semillas ingeridas de Myrtus communis presentaron un porcentaje de germinación significativamente menor que las control, viéndose reducida su viabilidad en un 12%. En los 2 vídeos anteriores hemos visto cómo la cabra se puede utilizar como una herramienta de gestión del monte Mediterráneo y de los sotobosques, de las repoblaciones, etc. No solamente elimina biomasa del matorral, que minimiza el riesgo de incendio, sino que además, en determinadas épocas, afecta más unas especies que otras, de forma tal que con un calendario de gestión y de manejo del pastoreo, de las presiones de ganado, se puede llevar el sistema en una dirección u otra. Pero no solo eso, o sea, no solo elimina especies de matorral, o bueno, elimina, hace que disminuyan, sino que también hay otras especies que las favorece. Muchas de ellas las favorece porque dispersa las semillas, de forma tal que se puede emplear como un sistema de repoblación de determinadas especies que nos interesen, a base de añadirle semillas en el pienso o manejándola, llevándola de unos sitios a otros. Y esto favorece a una serie de especies que se pueden utilizar. En todo caso, siempre es una cuestión de dosis, es decir, un sobrepastoreo nunca es bueno, pero un pastoreo bien llevado, controlando las dosis y controlando las fechas en las que se aumenta o se disminuya la presión de pastoreo, sí se puede convertir en una herramienta de gestión tremendamente precisa y tremendamente, digamos, moderna, en el sentido de controlar la vegetación con unos gastos mínimos y además las cabras están produciendo leche y están produciendo una serie de rentabilidades. Otro aspecto fue el efecto sobre la hojarasca acumulada en el suelo. El fraccionamiento por pisoteo de la hojarasca acumulada durante el pastoreo y el enriquecimiento del suelo con sus deyecciones, aumento de nitrógeno, son 2 factores a considerar en la descomposición. Este efecto podría ser beneficioso en los bosques de pinos, donde sus acículas tienden a acumularse debido a su baja tasa de descomposición, y sería aún más importante en los ecosistemas con suelos pobres en nutrientes, por ejemplo, bosque mediterráneo y dehesas, donde
la descomposición constituye la principal fuente de nutrientes para la producción primaria. La descomposición de las acículas de pino se determinó como la pérdida de biomasa a través del tiempo. Se enterraron bolsas de malla con una cantidad conocida de acículas sometidas a 4 tratamientos. 1. Acículas intactas. 2. Acículas fragmentadas como consecuencia del pisoteo. 3. Acículas intactas con adicción de purines. Y 4. Acículas fragmentadas con adicción de purines. Tras su enterramiento en campo, las bolsas fueron recuperadas a los 4, 8, 12, 16, 24 y 36 meses para poder evaluar su tasa de descomposición. Durante este periodo de estudio, también se evaluó la tasa de descomposición en el sotobosque de pinar en ambos tratamientos, tratamiento pastado y no pastado, a partir de la relación de caída de restos y hojarasca acumulada en el suelo. La figura muestra el peso remanente en tanto por ciento y el tiempo desde el enterramiento. A los 4 meses tras el enterramiento, las pérdidas de biomasa fueron significativamente mayores en los tratamientos pisados que en los no pisados, 25% frente a 15%. Sin embargo, el patrón cambió a los 8 meses desde el enterramiento. En este momento entró en juego la adicción de purines. La tasa de descomposición de los tratamientos fertilizados, independientemente de estar o no fragmentado, fueron significativamente mayor que la de los tratamientos sin fertilizar, 30 frente al 25%. Estas diferencias se mantuvieron hasta finales de periodo de estudio. La tabla compara la tasa de descomposición obtenida en cada uno de los tratamientos a partir de las bolsas de descomposición tras 36 meses desde el enterramiento. Como se puede observar, la tasa de descomposición fue superior en los tratamientos con aportaciones de purines. El incremento de la concentración de nitrógeno, casi el doble, al inicio del experimento, en estas acículas, motivó estas diferencias. Si se comparan estas tasas con las obtenidas en el sotobosque de pinar, se puede observar que la tasa de descomposición del tratamiento de acículas intactas fue exactamente igual a la obtenida en el tratamiento de exclusión en el sotobosque del pinar. Pero si se compara la tasa obtenida en el tratamiento pastado con el resto de tasas, esta fue muy superior. Se puede corroborar entonces que el pastoreo es capaz de incrementar la tasa de descomposición, siendo las diferencias encontradas además de la metodología al tratamiento recibido. Otro de los aspectos analizados fue el efecto de la adicción de 2 subproductos agroindustriales, sal jamonera y suero de queso, sobre la vegetación del cortafuego para atraer a herbívoros domésticos e incrementar indirectamente su consumo, lo que disminuiría el riesgo de incendios. Actualmente, la modificación de la distribución del pastoreo del ganado silvestre doméstico y especies cinegéticas se hace necesaria en la gestión del medio. Por ejemplo, evitar la erosión, reducir el sobrepastoreo en zonas no deseadas, protección de zonas sensibles, etc. El pastoreo guiado por pastores, en el caso del ganado doméstico, o el uso de vallados para la fauna silvestre y cinegética, son las prácticas tradicionales que más se han usado. Otra alternativa a estas prácticas es atraer al ganado con suplementos alimenticios, aumentar los puntos de agua o mejorar los pastos. Se evaluó el cambio en la apetencia del ganado por Rosmarinus officinales a través de la adicción de la sal. Se aprovecharon 2 residuos o subproductos agroalimentarios, como son el suero del queso y la sal, para inducir el consumo de romero. Se trata de una especie que, a pesar que es muy abundante, solo es consumida en invierno durante su floración. Además, es una especie altamente inflamable por sus compuestos aromáticos. A finales de primavera, cuando no es consumido,
se rociaron ejemplares con suero y diferentes soluciones salinas, 50, 100 y 200 gramos por litro. En la figura se muestran los cambios en la biomasa de ejemplares control, rociados con suero y con diferentes concentraciones de sal para la fracción de hojas más tallo menores de 6 milímetros, a la que llamaremos grupo 1, que es material altamente inflamable, y el resto de material leñoso, grupo 2. En gris, los individuos antes de ser rociados, y en blanco 5 días después de ser rociados. Aunque se encontró una importante reducción de la biomasa del grupo 1 en todos los tratamientos, 30-40% en los individuos rociados por suero y 60-80% los rociados con soluciones salinas. Esta reducción fue significativamente mayor en la concentración 200 de sal. Esto se vio reflejado en el biovolumen, una reducción del 40% en el caso de los individuos rociados con suero y una reducción del 70% en los rociados con sal. Uno de los efectos más importantes de la cabra en el monte como mejora de pastos, es decir, haciendo que crezca la vegetación herbácea en las zonas que va dejando libre de matorral, tiene que ver con la capacidad que tiene de aumentar la tasa de descomposición de la hojarasca. En este caso la hojarasca es pinocha, son acículas de pino, de una descomposición muy difícil. Entonces la cabra, con el pisoteo, que las fragmenta, y con las deyecciones, orines, cagarrutas, etcétera, eso hace que esa hojarasca se incorpore en el suelo mucho más rápidamente. Eso aumenta la fertilidad del suelo, aumenta las tasas de la asimilación de nutrientes, y eso favorece a muchas especies herbáceas. Ese favorecimiento de las especies herbáceas es muy importante porque sirve de alimentación a otras especies, por ejemplo al conejo, que en este caso es crucial, puesto que el conejo es la base de alimentación de las especies emblemáticas del área, tales como el águila imperial, el búho real o el lince ibérico, que los tres se dan en esta explotación. Ese aumento de la biomasa herbácea pues es tremendamente favorable. Por otra parte, también hemos visto que mediante el añadido de soluciones salinas a determinadas especies hace que estas especies sean consumidas con mayor intensidad por parte de las cabras, con lo cual ahí tenemos una herramienta de gestión importantísima, porque por ejemplo el romero, que es una especie que solamente consume en una época del año, se puede hacer que la consuman en las fechas que queramos, por el procedimiento simplemente de regarlas con una solución salina lo suficientemente concentrada para que la haga la cabra tremendamente apetitosa esa planta, y por otra parte que no estropee el medio ambiente ese añadido de sal. Entonces esto nos convierte esta técnica, que por otra parte se ha utilizado toda la vida de Dios, pero en este caso se ha medido la cantidad exacta que hay que añadirla y cómo añadirla, pues hace que se pueda controlar de una forma muy precisa el pastoreo con cabras.